Tengo el honor de presentar al ponente de esta tarde, que es el doctor Víctor Manuel Reyes Gómez, un destacado investigador del INICOL, especialista en suelos y reconocido miembro de redes nacionales e internacionales de investigación. Es impulsor de la plataforma de Agadir contra el cambio climático y participó en el coloquio del 2017 con la presentación de un video documental científico sobre un estudio de intervención en el MAPIMI. El trabajo que nos presenta el doctor el día de hoy ha sido un estudio colaborativo en el que han participado diferentes instituciones como el INICOL, el INIFAB y el CIMAP. A continuación, daré mención a los integrantes investigadores de este proyecto interdisciplinario. Hugo Alberto Fuentes Hernández, Jesús Manuel Ochoa Rivera, Elizabeth López Parado, Luz Leal Quesada, Jesús Antonio de la O. Valdés, Wendy Medina, Alfredo Campos Trujillo, Omar Castro Ponce García, Argelia Emelina Rascón Ramos, Lidia Andrea Elizalde Loya y Brenda Alejandra Vallés Estrada. Doctor, lo dejo con su audiencia. Bienvenido a este coloquio internacional de las culturas del desierto. Le agradezco mucho, maestra Patricia, y como lo dijo usted, la conferencia que voy a presentar se llama Avances sobre el proyecto Manejo Integral de la Cuenca Laguna de Bustillos en una zona semiárida del desierto chihuahuense. Este estudio está enmarcado en un proyecto que fue patrocinado principalmente por la Fundación Gonzalo Río Arronte, también por el Instituto de Ecología, donde yo trabajo, y el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias de la ciudad de Aldama. Este proyecto está en su primera etapa, finalizándola, y integra una restauración, reforestación de cabecera y remediación de la contaminación en el humedal Laguna de Bustillos, en el municipio de Cuauhtémoc, y los principales integrantes de este proyecto están mencionados ahí. Sin embargo, quiero hacer mención que poco a poco durante estos 3 años se han integrado, se han sumado a este esfuerzo instituciones que veremos a lo largo de la charla. En primer lugar, me permito como introducción mencionarles lo que son las zonas secas o áridas del mundo y cómo están distribuidas en él. Las tierras secas o áridas, así definidas por la comunidad internacional, están a su vez subclasificadas, como lo indica ahí su laminilla a la izquierda, en hipeáridas, muy áridas, árida, semiárida, subhúmeda, seca, principalmente. Todas ellas basadas. Doctor, una interrupción.
Perdón, pero la Diga. laminilla, sí, ya la vemos. Gracias, perdón. Ah, ok. Ok. Sí, ofrezco una disculpa, tal vez está medio lenta la transmisión de la presentación. Decía que las tierras secas o áridas en el mundo se distribuyen prácticamente en todos los continentes que tenemos en nuestra tierra. Y estas tierras secas o áridas están subclasificadas en hiperáridas, hiperáridas, muy áridas, áridas, semiáridas y subhúmeda seca, con base obviamente a dos variables climáticas principales que son la precipitación o la lluvia y la temperatura en algunos casos. Para que sea más claro, si ya cambió la laminilla, el índice de aridez o de zonas secas está dado por la relación de precipitación y evapotranspiración. Y ahí vemos en esa tabla las principales características de cada una de estas subclasificaciones. Como ven, este índice, por ejemplo, para las hiperáridas es menor a 0.05. Entre tanto, para las áridas de 0.05 a 0.2 y así hasta llegar a las zonas secas subhúmedas entre 0.5 y 0.65. Ahí mismo pueden ver los rangos de precipitación o de lluvia para cada una de ellas, el área en porcentaje y el área en billones de hectáreas que representan a escala de todo el mundo. Es necesario que estando en un coloquio del desierto, si es que no les han hablado otros ponentes, entendamos también qué son los desiertos y cómo se distribuyen en el mundo. Estos están, obviamente, se ensamblan prácticamente a las zonas que denominamos ahorita áridas, pues los desiertos también son subdivididos en semidesiertos y desiertos por color naranja y amarillo ahí en el mapa mundi. Todos los desiertos y semidesiertos constituyen un tercio de la superficie terrestre de nuestro planeta. Pero para aquellos que no conozcan qué es un desierto, me permito decirles que también estos desiertos se conocen como zonas áridas, ya que su raíz arid proviene de la palabra latina aridus y significa seco, es decir, poca agua y donde generalmente las plantas que logran crecer son aquellas que están adaptadas a esas condiciones ambientales y climáticas. La importancia, obviamente, de los desiertos, pues es que son regiones tropicales que se encuentran entre los trópicos de Cáncer y Capricornio y en las regiones polares principalmente. Una de las características e importancia desde el punto de vista hídrico es que llueve en general menos de 50 centímetros al año. Las lluvias en general son del verano y presentan una característica de tormenta. Son intensas generalmente las principales lluvias que caen en el desierto. Tienen temperaturas durante el día que pueden llegar a 38 grados, la noche a 3.9 bajo cero, lo que nos refleja el gran, la gran extremidad que puede llegar a presentarse en los desiertos del mundo. También aquí presentamos, si ya cambió la laminilla, una gráfica de la relación entre la precipitación y la media de la temperatura de los principales biomas de la Tierra y podemos ver en la base de esa pirámide el desierto de lo que estamos hablando hoy, de lo que nos reúne en este coloquio. Y vemos que las principales lluvias, la principal área del desierto en la base de esta figura, pues es de menos de 100 milímetros por año.
y temperaturas entre 30 y menos 5 o 6 grados centígrados. En este bioma del desierto, pues los organismos y las comunidades humanas han aprendido a adaptarse a través del tiempo. Las plantas, por ejemplo, a menudo tienen raíces profundas, hojas cerosas donde puede almacenar agua y a menudo también tienen espinas como cactus para disuadir a los herbívoros, animales que comen plantas y evitar hasta cierto punto la transpiración. También la fauna y la flora que viven en el desierto se han adaptado al medio ambiente. Los animales suelen ser activos de noche y viven en madrigueras subterráneas. Algunos animales reciben su ingesta de agua de la niebla en los desiertos costeros o almacenan agua en jorobas como el camello o como la rata canguro que la adquiere de las plantas y raíces. Otra cosa importante sobre los desiertos o zonas áridas es que ocupan el 35% de tierras secas, distribuidas en pastizales, sabanas, matorrales y bosques secos. Estos ecosistemas proveen servicios ecosistémicos como el origen de las plantas cultivadas, porque que pueden estar representadas en un 30%. La población humana además ocupa un 35% aproximadamente de la superficie terrestre. Ofrecen el servicio de capturar almacenes, de capturar el carbono en aproximadamente el 36% logran representar de los almacenes terrestres que existen de carbono. También representan el 42% de tierras tropicales y bosques subtropicales. Eh, Además, son la fuente principal de la mayoría de los sistemas de ganadería natural o de la herbivoría natural que existe en la tierra y aquella inducida por el hombre. Aquí podemos ver algunos paisajes tan hermosos de diferentes desiertos del mundo, como el de Mojave, el de la Patagonia, el desierto chihuahuense donde estamos actualmente, el desierto sonorense y el desierto de Atacama, por mencionar algunos. Siento ya más específicos, en México, por ejemplo, tenemos en el desierto chihuahuense ambientes, ecosistemas como las dunas de Bilbao y Cuatro Ciénegas en Coahuila. Aquellos que las conocen sabrán lo impresionante que es visitar esos sitios. También, por ejemplo, las dunas de Samalayuca en el desierto chihuahuense, por mencionar alguno. Ahora, en estas zonas áridas y desérticas también existen ecosistemas acuáticos, aunque seguido uno dice, tierra seca no hay agua, tierra árida tampoco. Sin embargo, la naturaleza nos demuestra que sí existe agua a nuestra vista y está representada en los continentes, en humedales, en cuerpos de agua, que en esta imagen vemos una muestra de aquellos cuerpos de agua que pueden estar en el litoral y en el continente. Son bastantes, como lo indica esa gráfica. A escala de México, por ejemplo, ya se han inventariado a nivel nacional los cuerpos de agua que son considerados como humedales e importantes de diferentes puntos de vista. Eh, ¿Qué son los humedales para poder dar continuidad a esta plática? Estos sitios, estos ecosistemas presentan rasgos de superficie que responden a algunas de las siguientes condiciones. Son áreas con agua estancada o que fluyen muy lentamente, que no son considerados lagos. Presentan una lámina de agua somera y para muchos autores un humedal es aquel lugar
una planicie inundada que nos permite que las aves acuáticas puedan alimentarse de esos, de los nutrientes y materia que existen ahí. También son áreas con una superficie freática poco profunda, de modo que la franja capilar sea asequible a las raíces de las plantas. Esa es otra característica de un humedal que puede ser continental o de litoral. También, pues obviamente que son áreas en donde la evapotranspiración es mayor que la precipitación y que por lo tanto su fuente son aportes hídricos de otras áreas generalmente que puede ser de forma, un origen superficial o subterráneo. Bueno, con ese marco sencillo e introductorio, porque no profundizamos tanto, nos hacemos la pregunta, ¿por qué el humedal Laguna de Bustillos, ubicado en el municipio de Chihuahua, en el norte árido o seco de México, en el corazón del desierto chihuahuense? Bueno, tiene diferentes razones de por qué hayamos elegido estudiar este ecosistema acuático. Tiene una importancia hidrológica relevante porque es una cuenca endorreica, es decir, sus aguas se almacenan en el continente, no tienen salida hacia el mar. Es un cuerpo de agua que está ligado a un acuífero subterráneo y que ha permitido el establecimiento de diferentes comunidades de flora y fauna, pero lo más importante para el humano es que hay comunidades de diversidad importante como comunidades menonitas, como comunidades rarámuris y mestizos, y que además, bueno, tiene unas características de área de captación de 3.264 kilómetros cuadrados, 16 kilómetros de espejo de agua, la laguna, el humedal, 2.5 de promedio en profundidad, y una cota preliminar de delimitación de la humedad de 1975.6 metros de altitud. Además, otra cosa por la que ha sido estudiada este ecosistema acuático es que la laguna de Bustillo pertenece a las áreas de importancia para la conservación de aves a nivel mundial. En México ya están delimitadas la mayoría de las áreas de importancia para la conservación de aves. Si hacemos un acercamiento, la laguna de Bustillos corresponde al número 62 de esas AICAS y tiene una característica tipo NA46, 4C, que son sitios donde pueden llegar a albergarse temporalmente más de 15,000 aves marinas migratorias y sirven de santuario para reposo y para reproducción de algunas de ellas. No menos importante es que es un sitio que ha sido elegido como un observatorio participativo en una red recientemente creada de observatorios participativos, donde convergen diferentes transdisciplinas para promover el desarrollo sustentable de las zonas áridas o desérticas. Ahí vemos, es el número 4, es el observatorio participativo que conocemos como Cuauhtémoc. Además, ha sido motivo también de otros proyectos que emergen recientemente, como un proyecto Nauca de Pronatura y colaboradores, donde se pretende hacer una serie de actividades que generen sinergias para conservar este ecosistema. También en el programa PRONACE Nacional, a través de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez de Cuauhtémoc, algunos colegas han obtenido recursos también a favor del manejo sustentable del agua en esas zonas. La importancia económica está resumida en esa gráfica que generó el gobierno del estado y vemos cómo
Esos censos económicos del 2014 reflejan cómo el municipio de Cuauhtémoc tiene un aporte al Producto Interno Bruto estatal de casi 15,000 millones de pesos y representa el 10% del Producto Interno Bruto estatal. La problemática de este hidrosistema o de este sistema acuático es muy conocida entre los locales y a nivel internacional. Este humedal continental subyace en un acuífero que ha sido declarado como subexplotado porque presenta una red de explotación de alrededor de 4,230 pozos, de donde se extraen anualmente aproximadamente 360 millones de metros cúbicos y solamente se recargan 87 millones por año. Además, es un cuerpo de agua receptáculo de entrada de aguas residuales industriales, urbanas y agrícolas, principalmente, proveniente todas ellas de la ciudad de Cuauhtémoc y Anáhuac, donde cohabitan alrededor de 100 habitantes que generan residuos importantes que están o estaban degradando lentamente este cuerpo de agua, por lo que actualmente los servicios ecosistémicos que pudiera brindar esa laguna los consideramos limitados para algunos como recreación, agricultura, ecoturismo y el uso de la misma agua para actividades domésticas como baño, aseo y hasta para consumo humano. Entonces, se ha detectado también otra problemática, un gran deterioro importante del suelo periférico en las cabeceras de ese cuerpo de agua o de la cuenca de este ecosistema. En esta primera etapa, el objetivo principal fue restaurar algunas de las funciones del ecosistema Laguna de Bustillos en la zona norte de acá de México. De los objetivos específicos que se llevaron a cabo, porque casi concluye esta etapa, fue restaurar y conservar los suelos en el humedal de la Laguna de Bustillos, o al menos comenzar, remediar la contaminación de las aguas que entran a la laguna y remediación de la calidad del agua en el cuerpo mismo y finalmente presentar alternativas de manejo del turismo, del paisaje para turismo sustentable, porque representa un bioma que contiene diferentes escenarios que pueden ser utilizados para dar a conocer este ecosistema en aras de conservar su biodiversidad cultural y natural. Como primera acción, hicimos una delimitación de las zonas degradadas afuera de la laguna en términos de suelo y las que están coloreadas en rosa son aquellas que nos resultaron más degradadas y a partir de ahí se seleccionaron los sitios donde íbamos a comenzar nuestra restauración con diferentes enfoques. Podemos ver ahí, por ejemplo, en cuadros naranja, los sitios para obras de restauración y conservación de suelo. En verde, los humedales flotantes tipo banda para remediar la calidad de agua dentro de la laguna. Y las islas flotantes y los biofiltros, que son humedales artificiales utilizados para mejorar la calidad de agua de uso antropogénico, agrícola o industrial antes de ser descargados en este cuerpo de agua. Aquí tenemos un resumen un poco denso de todo lo que se hizo en términos de conservación, remediación y protección de suelos alrededor de la laguna. Podemos apreciar que si comenzamos desde la parte superior de su derecha, están las obras relacionadas
a la conservación de suelo y a la retención de sedimentos edáficos para que no lleguen directamente a la laguna. Podemos ver algunas fotografías como presas tipo gavión que retienen el sedimento y permiten al mismo tiempo quitarle energía cinética al escurrimiento para evitar la erosión en cárcavas y permitir hasta cierta medida la infiltración del agua de escorrentía en el subsuelo. También vemos en la fotografía central de la derecha franjas de contorno que fueron adaptadas para la reforestación. Se cercaron áreas reforestadas para evitar la degradación por ganadería, por herbivoría de bovinos principalmente. Si nos vamos hacia abajo, encontramos los biofiltros o humedales artificiales que fueron utilizados y adaptados para dejarlos ya instrumentados en funcionamiento en zonas como el centro Pire del ejido de Favela en el municipio de Anáhuac y Cuauhtémoc, que permite filtrar el agua de uso de un centro comunitario de educación donde conviven estudiantes de bachillerato, de secundaria y de primaria. Enseguida hacia su izquierda, en la parte baja, vemos cómo realizamos los muestreos de calidad de agua para establecer la línea base de partida y para seguir monitoreando esa calidad tanto en el cuerpo de agua como en los sistemas que se usaron para restaurar o iniciar la restauración en este ecosistema. También vemos una fotografía con una asistencia de ejidatarios y personas pertenecientes a diferentes gobiernos y tomadores de decisiones en un primer taller de especies para reforestación. Nosotros adoptamos algunos patrones de investigación participativa para poder involucrar a los actores locales y algunos regionales que sientan que este proyecto y estas acciones vienen a partir de ellos. Fue un proceso un poco lento, pero logramos integrar a diferentes sectores de la cuenca o de este ecosistema. Y en la izquierda, pues ya vemos los programas de los talleres y vemos las ecotecnologías como los humedales flotantes en la parte superior izquierda y los humedales artificiales construidos en la parte media de la izquierda. Y bueno, las flechas en azul indican aproximadamente la zona de la cuenca en relieve que nos facilitó la Universidad del Paso, Texas, o no, del doctor Hugo Martínez, otro proyecto que él está llevando a cabo. Eso nos ilustra perfectamente todo el trabajo, más bien dónde hicimos ese trabajo. Bueno, el título de esta laminilla no lo cambié, pero ya son resultados en términos de calidad de agua. Vemos el índice de contaminación que utilizamos para valorar los resultados de algunos parámetros geoquímicos, de algunos elementos geoquímicos. En el eje de las X vemos el número de muestras hechas en la laguna, dentro de la laguna, a 50 centímetros de profundidad. Y en el eje de las Y, el índice de contaminación que utilizamos, que es el valor o la concentración que estimamos en el muestreo actual sobre los límites permisibles o requeribles por las normas mexicanas y los criterios ecológicos para los ecosistemas acuáticos. Los elementos que presentó ahí pues son la alcalinidad, el arsénico, el cadmio, el cloro, el manganeso, los nitratos, el sodio y el flúor, que son de los elementos, como la gráfica indica, que todos ellos sobrepasan a la norma. El valor de 0 sería el nivel, el límite de la norma. Y si se fijan en la mayoría de algunos
parámetros sobrepasan la norma y algunos de ellos se mantienen muy cercano al límite permisible. Solamente el cadmio pues presenta límites inferiores a los que marca la norma. Esos ya son resultados muy interesantes porque para cualquier uso de esta agua, sea agrícola, pecuario o uso doméstico, tendríamos que tener en cuenta la calidad actual de ese cuerpo. También, por ejemplo, aquí vemos unas características físico-químicas como el pH y la conductividad eléctrica. Vemos que en el caso del pH, pues los valores estarán por encima de 6.5 o más bien en este caso de 8.5, de tal manera que nuestro indicador, que es el medido sobre el límite máximo permisible por la norma, vemos perfectamente que en todos los casos o en casi todos los pozos superan esos límites o criterios ecológicos y de salud humana. Igualmente, para coliformes fecales desde el punto de vista de salud o parámetros microbiológicos, en el gráfico a la izquierda vemos coliformes fecales y a la derecha vemos coliformes totales. Y vemos que en los dos casos, en varios puntos donde se muestreó en la laguna, superan la norma. Eso quiere decir que en actividades como riego, como uso de pesca o de organismos como los peces que hay ahí para autoconsumo, para comercio, tal vez ellos no contengan este tipo de microorganismos, pero con el lavado y el tratamiento de esas especies pueden llegar a contaminarlos, dado que con esto demostramos que hay un número de microorganismos que superan la norma. En términos de geoquímica o hidrogeoquímica del cuerpo de agua, estos dos mapas nos presentan los puntos de muestreo donde supera la norma mexicana y la norma internacional, y prácticamente en todos ellos superan la norma en relación al arsénico contenido en el cuerpo de agua. También en el caso de los sedimentos, supera la norma todos aquellos puntos. En el lado derecho, la norma mexicana en cuanto a contenido de arsénico, algunos puntos, los demás podrían pasar como no tóxicos. Sin embargo, con la norma internacional en los sedimentos, todos los puntos muestrearon, superaron la norma en cuanto a contenidos de arsénico. También el arsénico para agua usada en diferentes actividades que genere un contacto directo con la piel humana o con el organismo humano, te genera un indicador de calidad inferior que no permitiría en lo inmediato usarlo. Vemos perfectamente que el agua para todo tipo de contacto supera la norma. Es decir, si nosotros quisiéramos usar el agua para recreación, para aseo en la casa, etcétera, tendríamos que considerar estos niveles de arsénico para cualquier uso, incluyendo más todavía si quisiéramos usar esta agua para potabilizarla y poderla usar en nuestro cotidiano como comunidad social que habitamos en esta entidad. Ahora, de las ecotecnologías que aplicamos y que están en marcha ahí en el ecosistema, hay los humedales flotantes que ya les expliqué o que ya vieron ahí. Son estructuras flotantes con plantas acuáticas que tienen una función de purificar o de remediar esa agua. El efecto de los humedales flotantes lo valoramos, por ejemplo,
en la planta tratadora de Anáhuac, donde instalamos un sistema de humedales flotantes. Vemos cómo observamos en el año 2019 tendencias del efecto de estos humedales, por ejemplo, en alcalinidad total, de forma individual o de muestras compuestas, sólidos totales disueltos, STD, o sólidos totales, también en el caso de TQO, demanda química de oxígeno y demanda biológica de oxígeno. En este gráfico vemos en el eje de las Y la concentración de cada elemento ahí representado en barras. Los elementos están abreviados en el eje de las X y el color indica el ingreso al sistema, el rojo indica a través de los humedales flotantes y el verde significa a la salida del sistema de humedales flotantes. Y pues observamos que tiene beneficio en cambiar la concentración de algunos de los parámetros o el valor antes de dejarlo libre para que llegue a la laguna o que sea utilizado para otras actividades como riegos en algunos campos agrícolas o en zonas verdes de la comunidad de Anáhuac. De la misma manera, en ese año también pudimos ver cómo componentes como la clorofila, nitritos, nitrógeno amoniacal, mercurio y algunos otros presentan también una variación, sobre todo del ingreso al humedal a la salida. Por ejemplo, el nitrógeno amoniacal es muy elevado y ya sale con menos concentración a la salida, los nitritos de misma manera, y la clorofila, pues como que hay un descenso ligero y luego un aumento, por razones obvias, porque las plantas generan hábitat o nichos para la producción de microalgas y otros organismos que contienen clorofila. En el caso de, por ejemplo, de nitratos, pues también vemos un efecto del tratamiento del agua con humedales flotantes y frentes fijos. Son los elementos más conspicuos que nos muestran el efecto de este tratamiento. El oxígeno disuelto, también vemos un ascenso y luego un descenso, obviamente también por la presencia de estas comunidades de microalgas que facilitan, y además es una zona abierta que facilita mucho la presencia de oxígeno por la cantidad tan importante de viento que se presenta en la zona. Aquí vemos en términos microbiológicos en la planta tratadora por este sistema de tratamiento con humedales, con plantas removedoras de algunos componentes, el efecto en coliformes totales y en coliformes fecales. En huevos del minto, que es la tercera parte del gráfico, afortunadamente, pues no hubo presencia de mintos ni en la entrada ni en la salida. En términos de clorofila, pues ya cuando hacemos un estudio más fino, más detallado, vemos ahí cómo estos diagramas de caja nos permiten ver que sí hay efectivamente diferencia en la clorofila y obviamente en el tratamiento, aunque no hemos ingresado a entender el comportamiento microbiológico y todas las reacciones que seguramente ocurren en este tipo de procesos de eutrofización o de limpieza, pues ahí ya tenemos parámetros que nos indican si funciona o no el sistema. Valoramos los humedales, como les digo, en cuanto a entrada, salida o el antes y después. Esta gráfica oscura representa qué sucede cuando introducimos los humedales flotantes en la laguna que está a su derecha arriba, donde se ve una panorámica aérea de la planta tratadora de Anáhuac.
a grosso modo, el tren de tratamiento comienza hacia la derecha de esa fotografía, donde se ven dos lagunas de un verde claro, donde se recibe el agua cruda proveniente de la ciudad de Anáhuac. Hay un proceso de sedimentación, un tratamiento primario, luego entra enseguida a una laguna grande que se ve en la parte inferior de esa fotografía, donde es una, una laguna de oxidación facultativa, tiene 3 metros de profundidad, donde ocurre una oxidación aeróbica y anaeróbica, y por gravedad se conduce a la laguna donde dice toma de muestras. Las flechas amarillas indican la entrada a su izquierda, después de los humedales en medio y a la salida en una línea roja. Y ahí enseguida se ve un recuadro amarillo pequeño donde se instaló un humedal construido para tratar a su vez el agua que sale de esa laguna de humedales, porque se va a usar esa agua o se está usando para otras actividades porque presenta mayor calidad, a diferencia que cuando no estaba ese dispositivo se descargaba ya directamente a zonas de cultivo o a la laguna. En la gráfica, pues, vemos el contenido de clorofila en el eje de las y en la parte donde se muestreó en el eje de las X. EH1 es entrada del humedal 1, MH2 es humedal en la parte media, EH3 es en la entrada del humedal construido o salida del humedal de flotantes, y SH4 es el agua tratada en el humedal artificial construido ahí a la salida de la planta tratadora. Y como pueden ver, esta gráfica es muy clara, el efecto del viento, de las plantas que se instalaron de forma flotante, como se ve en MH2, en la fotografía, son bandas de humedales flotantes. En la salida pusimos un humedal fijo de flujo subsuperficial y superficial en el EH3, y bueno, el SH4, HC4 es el humedal o sería el último tratamiento de todo el tren de tratamiento. No se trata todo el volumen de agua de salida de la parte superior, pero se obtiene un volumen aproximado de 9,000 litros cada 24 horas, con un flujo permanente de alrededor de 7 litros por segundo. Aquí vemos un gráfico, unos gráficos muy interesantes, donde diariamente podemos visualizar algunos efectos de los humedales tratantes. Ahí vemos de nuevo el muestreo de entrada medio del humedal flotante, salida del humedal flotante o entrada del humedal construido. Y vemos en el eje de las X el horario en que muestreamos, porque así lo demanda la norma, y los valores en Y de algunos parámetros físico-químicos. Por ejemplo, el pH, vemos que en la entrada, pues sí es superior en la mayoría de los horarios. Enseguida podemos ver que en el humedal intermedio, en el MH2, pues ese pH se reduce un poco. En la salida, al pasar no solamente por los humedales flotantes, sino por el frente de humedal que construimos a la salida, pues se empieza a reducir también un poco. Y finalmente, al pasar por el humedal construido, nada más tomamos una muestra final, y vemos que el pH se reduce enormemente al pasar por el último laguna o más bien humedal construido de tratamiento. En el caso también de oxígeno disuelto, presenta el mismo patrón en la gráfica inferior izquierda. Y en el caso de sólidos totales disueltos, contrario a lo que esperaríamos, durante un día, en el último tratamiento,
se eleva esa concentración de sólidos totales disueltos. Estamos pensando que la permanencia de algunos minerales y la transformación de la materia orgánica y mineral que llega en forma de sedimentos al, al tren de los humedales o a la laguna de los humedales, da tiempo de que se disuelvan más minerales y algunos componentes, de tal manera que queden sólidos totales disueltos en suspensión al final del tratamiento. Luego, la conductividad eléctrica, pues de la misma manera pensamos que en el caso del último tratamiento, el valor se eleva bastante y creemos que en esa ocasión el agua tratada no fue tomada inmediatamente después del tratamiento. Ese día que trabajamos, el almacén se había llenado con unos días anteriores y por lo tanto, pues dio, según nuestras experiencias que hemos tenido, oportunidad para que se disolvieran algunas partículas como arcillas o limos y se concentrara más las sales disueltas. Eh, Estamos todavía en revisión de todos esos resultados. Hubiera querido presentarles todos los aspectos de los talleres sobre servicios servicios ecológicos o servicios ecosistémicos, perdón, que fueron identificados por la comunidad local y regional de la laguna de Bustillos, de la cuenca de Bustillos. Sin embargo, por tiempo y porque apenas recién concluimos esos talleres, no hemos revisado toda la información. Se produjo un video sobre la laguna de Bustillos en relación a este tema que estamos tratando. Ahí están los datos donde los puedan ustedes consultar. Si mal no estoy, ahí terminaría la presentación de mi parte. Y pues yo les agradezco mucho su atención. Lo que quiero dejar en claro es que en estos 3 años, gracias a la disponibilidad de diferentes instituciones y de diferentes redes locales y nacionales, hemos podido lograr una alianza multidisciplinaria, transdisciplinaria, tratar de avanzar en este tipo de estrategias que van encaminadas pues al desarrollo sustentable, a contribuir a los objetivos de desarrollo sustentable como serían el 14, 15 y 17 y el número 6, que hablan sobre agua y conservación de los ecosistemas terrestres. Y como México representa en biomas desérticos o en zonas áridas el 40% de su territorio, pues quiero que se quede en sus mentes la importancia de llevar a cabo este tipo de proyectos e invitar a todo posible asistente a esta conferencia o aquellos que la verán después a sumarse a este tipo de iniciativas. Pues no me resta más que agradecer a los organizadores de la UACJ, en especial al doctor Adán Cano y su equipo, y a la doctora Gracia y a la doctora Patricia y la acompañante en este tipo de tecnologías para poder comunicarnos con ustedes. Yo me despido y la modalidad en esta ocasión es que no nos da oportunidad ni de dialogar ni de platicar, pero mi contacto, pues ahí lo tienen en lo del Congreso. Quiero simplemente agradecer, aunque ya no está entre nosotros, al señor Gonzalo Río Arronte, quien donó los recursos a través de su fundación para este proyecto. Él fue un gran empresario
y con un espíritu de donación importante, porque justamente se dio toda su fortuna a esta fundación para atender a la comunidad de México en 3 problemas principales: los relacionados al agua, los relacionados a la salud humana y los relacionados a los problemas de drogadicción o cualquier tipo de problema social ligado a nuestras comunidades. Eso es todo y muchas gracias, maestra Patti, y estoy a sus órdenes para concluir o despedirnos. Doctor Reyes, muchas gracias por esta excelente conferencia magistral que tuvimos el, el gusto de escuchar. Eh, Nuevamente, a nombre del Coloquio Internacional de las Culturas del Desierto, agradecemos infinitamente su participación, así como también la participación que tengo entendido mañana eh, estará dándonos un taller. Entonces, pues agradezco mucho y pues en esta modalidad nos despedimos. Gracias. Gracias, hasta pronto. Hasta luego. Muchas gracias, doctor Reyes.